días. Pues sí, aquí de madrugada, pero el que madruga Dios le ayuda y vamos a tener una muy buena conversación y charla para poder realmente empezar el día con muchas cosas muy padres. Exactamente, al que madruga Dios le ayuda y muchas gracias por el esfuerzo de esa desmañanadota que están teniendo, porque sé que por allá son las 7 de la mañana, aquí son las 9, entonces pues muchísimas gracias por el esfuerzo. Y bueno, pues quiero presentarlos porque la verdad es que personalmente los admiro mucho a los dos. Y bueno, Jorge Zavala es conductor de entrevista dentro del canal Quiero Aprender A y coautor de la columna Innovarte en el periódico Mural de Guadalajara. Jorge es un emprendedor que ha iniciado 10 empresas de tecnología en México y en Estados Unidos, enfocadas a la solución innovadora de problemas como son la distribución de agua en ciudades de México, la comunicación por medio de redes de telecomunicaciones, el desarrollo de materiales y estrategias educacionales para el desarrollo profesional y herramientas de mercadotecnia para el nacimiento de nuevas empresas. Los últimos 15 años de su vida ha residido en Silicon Valley, del cual publicó el libro Think Like Silicon Valley, Being Anywhere. Actualmente es profesor de la Maestría de Innovación y Nuevos Negocios en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, en el tema de desarrollo de proyectos de innovación. Promotor del cambio de mentalidad de la gente bajo el concepto de la mentalidad mínima para tener éxito innovando. Jorge es un ávido conferencista y facilitador de actividades relacionadas al desarrollo de innovación, nuevos negocios, emprendimiento, empleando su característico estilo basado en dinámicas experienciales de aprendizaje. Su interés incluye innovación, inversión de capital de riesgo y emprendimiento con innovación y desarrollo de capital humano. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos y la verdad es que estamos súper honrados con tu presencia. Gracias. Igualmente aquí, con muchas ganas de compartir con todos ustedes, con Juan José y contigo. Buena discusión. Espero que sí. Cuando ustedes empezamos. Muy bien. Y bueno, y Juan José Alonso Llera se define como un profesor que se enfoca en tocar la vida de las personas que han pisado sus clases en los últimos 32 años. En 2019 recibió la medalla al mérito Exemplum Vitae por la Universidad de Celaya. Es hijo de migrantes españoles, ingeniero industrial y de sistemas titulado por el ITESM, por el TEC de Monterrey, con un posgrado en alta dirección de empresas en el IPADE, del cual es profesor adjunto del área de entorno político y social. También es profesor del MBA de la Graduate School of Business Cities. Ha encabezado programas internacionales con universidades en países como Estados Unidos, España, Holanda, Alemania, Reino Unido, China, Australia, Israel, entre otros. Ha sido consultor de varias empresas como Grupo ECO, Leche Jersey, Grupo Torres Corso en el Bajío, Carl's Jr., entre otros, y asesor del gobierno municipal de Tijuana, de la PGJEBC y el gobierno de Costa Rica. Durante su trayectoria siempre se ha dedicado a apoyar la innovación y la sustentabilidad, el desarrollo de nuevos negocios y fortalecimiento de las empresas, siendo nombrado mentor del año en 2014 por Endeavor Venture Corps, desde 2013 titular del programa de radio y televisión Emprendedores en Acción. Pues muchísimas gracias a los dos. Y bueno, pues ahora sí que bienvenido, Juan José. Sé que también traes una agenda, al igual que Jorge, muy ocupada, pero bueno, pues vamos a dar inicio. Y bueno, pues nada más, comentarles que el objetivo de este webinar es principalmente el hacer esa conciencia que necesitamos después de toda esta pandemia, después del confinamiento que hemos estado teniendo a lo largo de estos 2, casi ya 3 meses. La verdad es que de repente todos veíamos o pensábamos que el tema de la transformación digital estaba muy lejos o que los cambios que íbamos a tener que generar como sociedad o como planeta estaban muy lejos, ¿no? Entonces, el tema del COVID llegó y nos forzó, nos empujó con toda fuerza para poder seguir adelante. Y bueno, pues en ese sentido, la Tierra se ha visto sumamente agradecida. Entonces, esta es una foto de la contaminación que había en el 2019 en Wuhan, que es la ciudad donde inició todo el tema del coronavirus. Y como pueden ver, la contaminación está súper concentrada todo lo que fue el mes de enero, de febrero. Y en el 2020, gracias al confinamiento, se redució. Hacia el principio de enero había un poco de contaminación todavía, pero a finales de enero y de febrero ya no había absolutamente nada de contaminación. Entonces, en ese sentido, este webinar tiene ese objetivo, de hacer esa conciencia en el sentido de decir cómo nos está agradeciendo la Tierra, y la Tierra vinculada en todo lo que está conformada, ¿no? Desde el tema de sociedad, familia, personas, innovación, tecnología, cómo vamos a vincularnos y cómo vamos a estar aprovechando esta situación. Pasando adelante, los canales de Venecia, cómo se vieron beneficiados,
la ciudad de Pekín, de Beijing, cómo vino caminando también, o sea, cómo se demuestra el impacto que tuvo el tema del confinamiento, de que toda la gente esté guardadita en su casa, sin utilizar los carros, sin utilizar los medios de contaminación que normalmente se utilizan. Y bueno, ¿qué más podemos decir acerca de los montes Himalaya, en donde hacía 30 años no se veía esta cordillera desde una ciudad de la India, ¿no? Por el tema de la contaminación. Entonces, digamos que tenemos este objetivo de seguir adelante y de manejar la contingencia como una oportunidad para generar esa conciencia, para generar ese pensamiento de qué es lo que sigue, ¿no? Y bueno, las cosas han cambiado. Hace poco estábamos platicando, Jorge Zavala, Juan José y yo, donde hablábamos un poco de los impactos que ha tenido la Tierra, ¿no? O sea, el día de hoy hemos encontrado que se redujo la contaminación por completo en muchas ciudades, se incrementó el 28% la productividad de las empresas, según un dato de Forbes, hubo reducción en los tiempos de traslados y esos tiempos la gente los aprovechó de diferente manera, las grandes universidades del mundo abrieron cursos en línea gratis y esto generó mucha vinculación y fortalecimiento en todas las relaciones, ¿no? Pero si pensamos que el mundo va a seguir siendo igual después de la contaminación, estamos súper equivocados. Entonces, aquí es en donde quiero compartirles que en una charla que tuvimos con Jorge y con Juan José, Jorge decía una frase que a mí me impactó mucho y la verdad es que se las quiero compartir, porque él comentaba que las personas que piensan que van a regresar a la normalidad es porque su zona de confort es muy grande. Y este es el objetivo de este webinar, ¿no? Este ya es una realidad en China, cómo están dando las clases a los niños en China, o sea, ya están cada quien de forma individual. Además, en Tailandia los comedores industriales también ya se han modificado, ya son lugares individuales de trabajo. Diego, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Ya son lugares individuales de trabajo. El tema de Zoom ya puede ser ahorita, o podríamos llamarla como la Universidad Zoom, porque todas las escuelas han venido, ahora sí que utilizando las universidades esta plataforma para poder seguir con sus programas, ¿no? Y por último, antes de iniciar con las preguntas que tenemos preparadas para los panelistas, hay una imagen que a mí me gustó mucho porque hay veces que pensamos que el tema del COVID está fuera de nuestro alcance. Y en este sentido les comparto esta foto de una lanchita donde están 4 personas, ¿no? 2 súper preocupados porque se puede inundar y los otros 2 porque dicen, lo bueno es que el hoyo no está de nuestro lado, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu posición dentro de esta situación y de todo lo que viene, ¿no? Después de la contingencia. Entonces, en esta línea, ¿cómo tenemos que generar ese cambio para tener una oportunidad? Y bueno, para mí, la verdad es que ya iniciando la sesión, tengo 4 preguntas preparadas para nuestros expositores y si al final nos queda un poco de tiempo, el público también nos va a poder compartir sus preguntas, ¿no? Entonces, Jorge, me gustaría que por favor nos compartas, de acuerdo a tu punto de vista, cuál es el mayor impacto que ha provocado el tema del COVID-19 en temas de innovación. Mira, esa es una pregunta sumamente amplia y realmente muy, muy poderosa en el sentido de que pues realmente la innovación es algo de lo que pues hemos estado hablando mucho en los últimos años y así como estaba la primera lámina que nos mostraste de la transformación digital en que todo el mundo decía pues ojalá llegue pronto, pues no veíamos que llegaba y no veíamos que eso iba a suceder. Y entonces hoy en el terreno que yo veo más importante para la innovación es que nos hizo regresar a pensar en una manera pues diferente en el sentido, ¿qué es lo que inhibe la innovación? Primero, lo que inhibe a la innovación es que nos dan miedo, pues, tomar riesgos. Y hoy, pues, la verdad es que si no tomamos riesgos, quién sabe si vivamos mañana. Entonces, eso hizo un cambio de mindset, pero sumamente agresivo y sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque, pues, a final de cuentas, lo que queremos es que tenemos que aprender la segunda parte que yo veo de todo ese aprendizaje es, pues la innovación tiene una base muy grande en el proceso, en el método científico, en que tenemos que aprender a experimentar. Y pues una de las partes es que nos da miedo hacer cosas diferentes porque no sabemos si van a funcionar o si van a funcionar.
Y esa parte es una componente en donde tenemos que hacer experimentación. Y experimentación lo que está haciendo para nosotros es a cada momento, o sea, si hoy quiero vender mis productos y los estaba vendiendo en presencial y está cerrado el negocio, pues ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que aprender comercio electrónico, tengo que aprender a que mi producto sea digital en un momento dado cuando hay posibilidades de convertirlo a productos digitales. Y todo eso implicaba pues esfuerzos en que siempre decíamos mañana. Y pues la realidad es que si hoy decimos pasado mañana, pues quién sabe si comamos hoy. Y eso nos hace que aprendamos a tomar decisiones, a tener un manejo más claro de la incertidumbre. Y por el otro lado, algo que a mí en lo personal me fascina, o sea, yo comparo a veces que desarrollar innovación y hacer un doctorado tienen una parte muy semejante, porque tenemos que descubrir algo nuevo. Cuando haces un doctorado, una de las premisas es de que pues, quieres avanzar la ciencia y para eso tienes que descubrir algo que nadie haya hecho antes. Y hoy, pues lo podemos ver, o sea, simplemente ahorita en este seminario que estamos teniendo, pues nosotros tenemos que competir con cientos de miles de otras personas que están haciendo seminarios y trabajos en línea, y esto nos hace en que cómo aprendemos a ser más relevantes para que la gente nos vea. Cómo nos hacemos relevantes con un buen mensaje y después viene una parte más importante, cómo hacemos que esa relevancia la gente la conozca. Esto en un mundo en donde hoy hay una cantidad tremenda de ruido en el ambiente, el aparecer es uno de los retos. Y para eso necesitamos tener un método científico. Entonces, aquí hay una cuestión que pues definitivamente al rato Juan José a lo mejor tiene comentarios muy valiosos al respecto, cuando dices tú que tocar a la persona y ver la parte profunda. Muchas veces hemos visto a la ciencia y a la tecnología como un enemigo o como una parte que está poniendo pues en riesgo a la humanidad. Y hoy mi punto de vista es que este cambio, esta parte que estamos viviendo en el COVID, nos está haciendo, primero que nada, regresar a nuestras bases, a preguntarnos, ¿por qué hago cada cosa? En ese sentido, pues estamos regresando a las bases. Yo soy un amante del pensamiento socrático. Ahí en Guadalajara, por ejemplo, el caso de Tequila, no sé, de la audiencia, si han ido recientemente a Tequila, estuve hace un par de años ahí, y me fascinó el museo que hicieron en el centro de la ciudad, o el centro de convenciones, que tiene una plaza socrática para poder tener conversaciones. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una plaza socrática, una conversación de ese tipo? Yo recuerdo, ahora que estuve en la UP en diciembre del año pasado, cuando todavía podíamos viajar, estar ahí en la posada, y la posada, pues el jardín que hay en la entrada de la Universidad Panamericana, pues se convirtió en una plaza de conversación con mucha gente. Y esto, pues hoy lo tenemos, como tú dices, en la Universidad del Zoom, pero hoy tenemos esa plaza socrática alrededor realmente de lo que es en sí estas conversaciones. Y para mí ese ha sido uno de los cambios más interesantes. Hoy la verdad es que la oportunidad de poder conversar con muchas gentes, ahorita acabo de estar hace 3 minutos en una presentación organizada con un grupo de innovadores en la Ciudad de México, donde tenemos un conferencista que está en Cleveland y estamos platicando 10 minutos después a la velocidad de la luz en esta conversación con todos ustedes. Esto no lo podíamos hacer antes. Antes decíamos, vámonos a estar todos juntos, vamos. Es muy agradable, es fascinante estar en el auditorio de la UP y platicar con todos de cara a cara, pero pues hay que adaptarnos. ¿Por qué? Porque si no lo puedo hacer, esta es la mejor opción que tengo. Y no solamente es la mejor opción, estamos descubriendo que hay cosas que a pesar de que nos gustaría hacerlo en persona, estamos encontrando cuál es el sabor de las cosas buenas que nos pueden dar. Y entonces, en resumen, yo diría, lo primero es aprender a manejar el riesgo. Ver que la incertidumbre no es algo nuevo, es algo que siempre hemos tenido, pero que hoy, si no la enfrentamos, tenemos problemas. Y esos problemas implican riesgo. La parte del método científico yo lo pondría muy claro. Señores, vamos a una sociedad de conocimiento real. Esa sociedad de conocimiento que por mucho tiempo hablamos de ella, hoy está a la mano. Y sobre todo, yo quiero hacer una relevancia muy importante. Todo esto que a pesar de que podemos sentir temor por la ciencia y la tecnología, hoy son nuestros habilitadores para ser mejores.
Muchas gracias, Jorge. Sí, definitivamente. El tema del aprender a manejar el riesgo sí será un paso importante, sobre todo en el sentido de la última pregunta que tenemos. Y bueno, Juan José, de acuerdo a tu percepción, ¿cuál ha sido el mayor reto al que nos hemos enfrentado como sociedad actualmente? Bueno, otra vez, buenos días. Yo creo que el reto más difícil lo enfrentas a la persona, me parece. O sea, yo ahora en esto que me he metido a fondo, te das cuenta que en la vida que llevas todos los días de viajes, salidas y tal, vas descuidando lo importante. Entonces te vas huyendo a ti mismo. Entonces el primer reto ahorita, por lo menos las primeras, yo estoy en la semana 10 o una tontería así, por lo menos las 4 primeras semanas que te estabas picando los ojos y empezando a cambiar, a reinventarte, el enemigo más difícil que tenías eras tú mismo, que te estaba escupiendo cosas a la cara. Entonces, uno, el reto principal, antes de, mira, también coincido con Jorge, he ido a 1000 seminarios, he dado a algunos, pero hoy la realidad es que nadie sabe lo que va a pasar. Aquel que te diga, es que esto va a ser así, esto está mintiendo. Entonces, como nadie sabe lo que va a pasar, tienes que estar preparado para lo que venga. Entonces, el estar preparado para lo que venga implica trabajar en la persona. Entonces, el mayor reto al que nos tenemos que enfrentar, los que hemos tenido el privilegio, ojo, el privilegio de podernos guardar 10 semanas, porque en un país de 130 millones de habitantes, con 60 millones de pobres, con el día a día, la gente tiene que salir a arriesgarse a trabajar y tal, con todo y el gobierno, con todo lo que tenemos, ojo. Ahora, cuando has tenido esa oportunidad de guardarte, el mayor reto al que te enfrentas eres tú. Decía el otro día en un webinar que estuvo una frase sensacional, ahora estamos llenos de frases y de conocimiento y de tal, decía el director general de Vancomer, hay que darle gracias a Dios que nosotros somos los que tenemos la posibilidad de dar y no somos los que tenemos que recibir. Entonces, ese es el reto más grande. Después, coincido totalmente con Jorge, y no es que nos echemos flores, o sea, los que nos están oyendo, o sea, nos podemos gritar en un rato más a lo mejor, pero no solo el manejo del riesgo. Hoy es más riesgoso no arriesgar, o sea, es más riesgoso quedarte en tu zona de confort que salir a arriesgarte. Ayer leía un artículo muy bueno que hoy la inteligencia se mide por la capacidad de lidiar con la incertidumbre. Ojo, porque de aquí en adelante, y son las 3 tonterías que he dicho toda la vida y que ahora cobran mucha relevancia, hay que aprender a vivir cómodo en la incertidumbre, hay que salir constantemente de la zona de confort y hay que aprender a fracasar. Por supuesto que teníamos que cambiar muchas cosas, sin duda. Esto lo ha acelerado. ¿Qué va a pasar después? No lo sé, pero si ahorita ves Francia y España, la gente no ha entendido la lección. Ha salido a hacer prácticamente lo mismo cosas. Entonces, yo lo que creo, me adelanto un poco en México, ¿qué creo que va a pasar? Cuando esto se abra, va a salir la mayoría de la gente con un poco de temor. Y algunos van a salir con esa idea, no, si es un nuevo mundo, vamos a cambiar y tal. Y a los 15 días se les va a olvidar y van a regresar a lo mismo. Pero va a haber un grupo lo suficientemente sólido, fuerte, porque ese grupo va a salir muy fortalecido de esta coyuntura, en la cual espero tenga la suficiente fuerza y la suficiente impacto para seguir jalando a la sociedad a un lugar donde ya le demostraron que no está correcto. Y me callo aquí porque si no después ya no voy a tener nada que decir. ¿Vale? No, muy bien, muchísimas gracias. ¿No? Y el tema de la incertidumbre, que ya es igual para que las demás personas que nos están escuchando puedan buscar el término VUCA. Yo creo que esa es una de las partes que aprendí mucho contigo en el IPADE. Y la verdad es que a mí me impactó, ¿no? Entonces, los invitamos a todos a que lean acerca del término VUCA, porque sí es algo que nos ayuda a manejar sobre todo esa resiliencia y ese liderazgo resiliente que necesitamos en estos momentos. Y bueno, pues pensando un poquito en el futuro y hablando precisamente de la incertidumbre, Jorge, ¿cuál sería tu consejo para que las empresas puedan enfrentarse a esta situación futura que viene con tanta incertidumbre? Bueno, yo creo que hay, y esa es una frase que a mí la comentamos recientemente y que a mí me ha impactado muchísimo, es precisamente eso de que las empresas hoy son startups. Hoy toda empresa realmente debe considerar que está en una fase, pues, ¿cómo se llama?, de sobrevivencia, tiene que volverse a probar a sí misma
de que puede ser relevante, que puede permanecer y que puede realmente sobrevivir en un mundo como el día de hoy. Esto, para mi punto de vista, es una de las partes pues más fuertes. ¿Por qué? Pues cuando empezamos un nuevo negocio y empezamos en chiquito y no sabemos si hicimos bien el estudio de mercado, si analizamos a las personas, si tenemos las capacidades para poder hacer las cosas, esto hoy sucede en cada momento. Y lo podemos ver, o sea, el tema de las empresas, de los restaurantes, por ejemplo, que pues de buenas a primeras por mucho tiempo decían vamos a hacer entrega a domicilio y hoy se dan cuenta de que pues si no se ponen las pilas, pues no podían salir a la calle y tenían que hacer entrega a domicilio y tenían que buscar el mecanismo para hacerlo. Entonces, el tema de incertidumbre para mí es algo que tenemos que estar conscientes que nada de lo que teníamos, y históricamente, o sea, yo creo que la parte difícil para nosotros es aceptar que siempre vivimos en un mundo incierto y nada teníamos garantizado. La única cosa es que nunca nos los habían puesto tan de frente y en forma tan fría como no saber qué iba a pasar mañana. Y ahí, pues definitivamente lo que dice Juan José es crítico porque no sabemos qué va a pasar mañana. Pero eso siempre ha sido. La única diferencia es que hoy estamos conscientes y estamos al menos más sensibles, no necesariamente más preparados. Y eso es yo creo que la recomendación que yo tendría que hacerle a las empresas. Señores, prepárense para manejar la incertidumbre. La incertidumbre no va a desaparecer. Recientemente he estado viendo en que dicen, bueno, este es COVID-19, COVID-20, COVID-21. O sea, nunca sabemos cuándo pues, van a pasar nuevas cosas que nos vuelvan a poner en guardia. Entonces, pues más bien es cómo aprendemos a vivir con incertidumbre. Y ahí yo creo que el emprendedor, pues es alguien de los cuales vamos ahora a tener, antes decíamos que los emprendedores necesitaban mentores, ahora los emprendedores a lo mejor van a ser mentores de mucha gente, enseñándoles cómo manejar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando te levantas en la mañana y no sabes si vas a tener éxito en lo que estás haciendo, pues es algo de lo que tienes que desarrollar, pues ciertas habilidades, porque planear a largo plazo es importante. Yo soy un ferviente creyente de lo que son la planeación a largo plazo, los Big Hack o el concepto Moonshot, que habla de cómo fijar la meta en 3, 5, 20 años. Pero pues lo que estamos aprendiendo ahora, que es algo de lo que hemos dado mucho en la clase que tenemos ahí de innovación, es tener una visión a largo plazo es importante, pero tenemos que trabajar en el día a día y todos los días tenemos que ganar esa ventaja. Entonces, para poder manejar esa incertidumbre a las empresas, yo sí les recomiendo cómo aprenden a tener una visión, mantener clara esa visión, pero ajustar y tener la capacidad de ser dinámicos, de ser lo suficientemente flexibles. ¿Por qué? Porque si algo se presenta que no podemos alcanzar, no quiere decir que nuestro proyecto está muerto. Más bien la pregunta es cómo vamos a encontrar una nueva solución, una nueva alternativa, hacia dónde nos vamos a dar vuelta. Y esto es algo de lo que tenemos que sentirlo con mucha confianza. Y para mí, lo que yo siento es esa incertidumbre, pues nos genera adrenalina. Hay veces en que nos da miedo esa adrenalina. Y pues es como la gente que le gusta andar en la bicicleta y que quiere ir a recorrer 20 kilómetros y pues todos los días sales con ganas de recorrer esos 20 kilómetros y pues no sabes si puedes tener un accidente, pero lo haces con la mentalidad que siempre va a salir bien y estás buscando que las cosas van a salir bien. Entonces, esa parte yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer, ver que la adrenalina, en vez de que nos dé miedo, nos ayude. Platicaba ahorita en la reunión que acaba de salir de innovación, Moisés Noreña es un amigo innovólogo y decía en la plática que nos dio el lunes pasado ahí en el foro de Innovarte, al cierre, una frase que a mí me fascinó. ¿Cómo hacemos que la curiosidad venza al miedo? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Seamos curiosos, seamos ingenuos, pensemos que podemos hacer las cosas y hay veces en que no podemos hacerlas. El aprender a adaptarnos y a reconocer nuestras limitaciones va a ser uno de los grandes problemas. Entonces, ahí yo sí siento que al empresario, a la gente que está hoy, dé por hecho que el mundo de mañana no necesariamente sus clientes están comprando de la misma manera. Es más, probablemente ya hoy no lo están haciendo, pero no que hayan encontrado un camino para hacerlo, va a garantizar que pasado mañana las cosas van a seguir igual.
Muy bien, muchas gracias, Jorge. Totalmente de acuerdo. O sea, el tema del vencer el miedo y es parte a lo que nos enfrentamos con el tema de la incertidumbre, ¿no? El miedo, qué sigue, qué hago, cómo actúo, cómo puedo tomar decisiones. Y también hablando del tema de la incertidumbre, Juan José, ¿cuál sería tu consejo para que las personas sepan hacer frente y tomar decisiones ante este panorama que tenemos? Bueno, mira, yo voy a recordar a mi mamá. Mi mamá tenía un dicho que era: hay que hacer de tripas corazón cuando estás en una situación complicada, y lo voy a dividir en dos: de tripas, que es un poco lo que decía Jorge. Ahí sí no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el miedo no es algo que tienes que vencer. El miedo es un motivante, es un motor en el que lo tienes que hacer tu aliado, que te ayude a seguir adelante, que te impulse, que no se convierta en terror que te haga abandonar, ¿no? Y por otro lado, eso por el lado de las tripas, y por el lado del corazón, tenemos que aprender a ser más compasivos, tenemos que aprender a eso que yo decía, que bueno que somos los que podemos dar y no los que tenemos que recibir. Hay que tener esa visión de que somos una sociedad y no ese individualismo puro. Lo principal es que hay que cambiar el chip. O sea, yo que me he dedicado a este tema de la educación, hoy en las escuelas no solo tenemos que entregarlo, el delivery, que en un canal distinto, o sea, el Zoom University, ¿no? Hombre, pero hay profesores que piensan que lo mismo de siempre, pero ahora lo paso por Zoom. No, tarado. Tienes que aprender porque tienes que adecuar los contenidos. A ver, por muy bien que te hayan formado en una escuela, jamás te prepararon para una crisis de estas dimensiones. Y hoy, ahí sí coincido con Jorge, hoy la escuela te tiene que estar formando no solo para esta crisis, para las 50 que se te van a venir. Y era un issue que no estaba puesto en los programas, ¿no? Entonces, hay que cambiar los contenidos, hay que cambiar el delivery, hay que entender el tema del miedo. Y como no sabes qué va a pasar, tienes que estar formándote para todo. O sea, aquellos que hayan pensado que la cuarentena eran 2 semanas de vacaciones o 2 semanas de algo y desaprovecharon la grandiosa oportunidad de crecer hacia adentro, están pelas. Yo creo también, como dice un colega mío del IPADE, que esta generación va a ser la mejor preparada de toda la existencia de la humanidad. Porque saliendo de esto, vamos a hacer, a los que hayan entendido qué onda con la crisis, vamos a salir sumamente fortalecidos. Va a haber muchas oportunidades. Desgraciadamente va a haber empresas que no van a llegar, que no van a terminar esto. Entonces hay que rehacer con lo que hay. 2, los mercados en un momento se van a reducir. Y hoy, si hablas en términos, porque esta crisis la vemos desde el lado de salud, del lado de la persona y del lado económico. De la persona ya hablé, de la salud los expertos están sacando esto, y la parte económica puede ser una B, una U o una W, ¿no? Entonces los expertos dicen que va a ser algo entre B y U. Caemos, México 6.5% su PIB, y a lo mejor el año que viene crecemos al 3.5%. Pero ese promedio es engañoso, porque esa película, unos verán 0 crecimiento y otros van a ver un tema muy atractivo. Hoy, por ejemplo, si quieres comprar un carro en este momento, en agosto los van a estar casi regalando, porque van a tener inventarios a lo bestia, ¿no? Entonces, la manera de comprar el consumidor, entonces, la respuesta puntual es: tienes que estar preparado para lo que venga, porque no sabes lo que viene. Entonces, hay que trabajar en formarte y en preparar a las empresas y a las personas y a las escuelas para un mundo totalmente distinto. E insisto, aquellos que piensen 2 o 3 meses esto seguirá igual, son los primeros que van a morir. Totalmente. Muchas gracias, Juan José. Y aquí vuelve a tomar parte esa frase que ya la estamos haciendo famosa, ¿no? Que los que piensan que todo va a ser igual es porque su zona de confort es súper amplia y grande y va a ser lo más complicado para poder salir, ¿no? Y bueno, hablando, Jorge, de esta concepción en la que tú ves a las empresas como una startup, también comentabas que el mundo completo lo tenemos que empezar a ver como una startup. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito en este sentido como a qué te refieres y cómo lo podríamos empezar a visualizar para ser consciente respecto a las decisiones y respecto a todo que viene y prepararnos para todo lo que viene.
Sí, mira, ahí definitivamente, yo sí soy un ferviente creyente que hoy toda empresa, toda, sin excepción en el mundo, es una startup. Tiene que vencer la parte de que tiene una sobrevivencia, quiere llegar a un nivel de estabilidad y después entrar en una fase de crecimiento. Y eso, pues, es algo de lo que tenemos que trabajarlo en todo momento. Pero por el otro lado también hay que ver un elemento. Los startups no nacen, sino los crean emprendedores. Y eso hoy, a mi punto de vista, es que cada persona es un emprendedor. ¿Por qué? Porque cada persona va a emprender cosas. Algunos dicen, es que yo no soy para hacer empresas. Bueno, vas a emprender programas de ayuda para soportar a la gente de tu alrededor, vas a emprender cómo cambiar un nuevo producto, a final de cuentas, emprender no es empezar solamente un negocio. Emprender es empezar algo nuevo que va a tener un beneficio, un impacto. Y lo que tiene el emprendedor es que es el líder de esa iniciativa. Entonces, yo creo que en alguna medida algo, y ahorita Juan Manuel pues lo mencionó muy interesante, o sea, el tema de liderazgo, el tema de salir adelante, es algo que a cada uno nos está empujando. Estoy de acuerdo en lo que dices, el miedo hay que convertirlo en nuestro aliado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos miedo y cuando tenemos esas limitaciones, nosotros somos más creativos, generamos más esfuerzo, hacemos cosas que normalmente no hacíamos, porque hay que verlo, o sea, en algún sentido, yo creo que esa capacidad de nuevas oportunidades va a ser muy grande. Y yo sí, en el sentido de tratar de buscar cómo generamos esta capacidad en que hoy todas las empresas son startups porque están empezando de nuevo. Algo de lo que yo, pues en un sentido figurativo, tal vez un poco real, yo siento que apagaron el mundo y hay que volverlo a arrancar. Y cuando hay que volver a arrancar, cada vez que volvemos a empezar, cuando regresamos nosotros de vacaciones, ¿qué hacemos? Pues volvemos a pensar y entonces vienen nuestros propósitos de principio de año o viene que voy a hacer más ejercicio. Empezamos a poner cosas nuevas y algo de lo que hay que ver es que a final de cuentas no es un mundo nuevo que estamos empezando a construir de nada. Estamos construyendo un mundo nuevo con una gigantesca experiencia, con muchas cosas que son buenas, que nunca desarrollamos, quedaron en el cajón, con muchas cosas malas que nunca combatimos y con muchas cosas que no existían que hoy nos van a permitir realmente tener una mejor calidad de vida. Y ahí definitivamente yo soy un optimista en que realmente pienso que lo que vamos a ver hacia adelante va a ser una mejor forma de vida. Teníamos todo este movimiento de economía circular, todo lo que mencionaste hace rato en las transparencias del tema de contaminación, el cambio climático. Pues a final de cuentas todo eso es un bagaje que tenemos ahí atrás y que hoy debemos repensar a la hora que volvemos a empezar, porque esa experiencia utilizada correctamente nos va a dar el mejor elemento para poder hacer las cosas mejor. Vamos a cometer muchos errores más. Eso ahí, cuando tú hablabas de que tenemos que ser más compasivos, tener más humildad, tenemos que aprender a que el mundo no es perfecto y el mundo se mejora día a día. Yo una de las cosas que he mencionado mucho y menciono en mi libro de Finlay Silicon Valley, para mí uno de los aprendizajes más grandiosos que yo tuve cuando yo llegué aquí a Silicon Valley fue ver cómo nacían las empresas chiquitas y se convertían en gorilas. O sea, conocer a Twitter cuando no era Twitter, conocer a Google cuando estaba empezando y cuando hoy volteas a ver que son empresas de una presencia y de un calibre mundial impresionante, algo de lo que tenemos que pensar, y yo creo que esta es una de las grandísimas oportunidades. Hace rato hablabas de la incertidumbre en las empresas, yo diría, tenemos que aprender a pensar que nada que existe grande nació grande, todo empezó en pequeño. Y esto yo diría, ¿cómo hacemos que aprovechemos esta circunstancia que estamos reiniciando la computadora? Podemos ver qué cosas queremos. Cuando compramos una nueva computadora, decimos, todos estos programas que ya no usaba, ¿para qué se los pongo? Y siempre hacemos ese proceso. Hoy estamos en un proceso de cómo hacemos una limpieza para que este mundo sea mejor. Y no quiere decir que matemos todo lo que hay. Hay que escoger lo bueno que tenemos para seguir adelante. Muy bien, Jorge. Y sí, o sea, el tema de esta última frase que dijiste, nada de lo que es grande nació grande, todo empezó en pequeño, es yo creo que lo que tenemos que tener en consideración y sobre todo ese manejo al error, el enfrentar los errores o las equivocaciones que cometamos y sobre todo el manejo del fracaso, porque pues ahora sí que cada vez que hablamos de startups siempre relacionamos el tema de una startup con el fracaso y ahí es en donde la decisión de cada persona
es el cómo vamos a superar ese fracaso, qué aprendizajes vamos a tomar de ese fracaso y sobre todo cuáles van a ser los principales motivadores que nos van a ayudar para visualizar el fracaso como fracaso y entonces empezar a caminar hacia el éxito, ¿no? Entonces, aquí, Juan José, nos gustaría que nos compartieras en este tema de cómo hacer frente al fracaso. ¿Qué sugieres o qué nos podrías decir como personas? ¿Qué nos podría ayudar a fortalecernos para hacer frente a este fracaso? Si todo el mundo ya vamos a hacer una startup, ¿cómo podemos hacer frente a este fracaso que nos podemos enfrentar en el corto, mediano, en el largo plazo, ¿no? Bueno, yo quisiera empezar con 2 o 3 precisiones. Y ahorita les voy a contar sobre un libro que encontré en una biblioteca, en una librería en Colombia, ahí arrumbado, que es lo que explica un poco mi recomendación. Primero, veo muy complicado que el mundo cambie. O sea, el mundo y las empresas no cambian. Lo que cambian son las personas. O sea, es el director que llega y dice, es que voy a cambiar la organización. Espérate, güey. Tienes que hacer que cambien las personas para que la organización cambie. Las empresas per se o el mundo per se no cambia. Y no es un tema de semántica, es un tema de profundidad, ¿no? Eso por un lado. 2, las herramientas, bien dicho por Jorge, que veníamos usando hasta ahora, difícilmente nos van a servir para el mundo futuro. O sea, por ejemplo, un director de empresa tiene que hacer 2 cosas perfectamente bien: gobernar personas y tomar decisiones. El tema de gobernar personas, hoy liderar a distancia, es totalmente distinto que liderar tu oficina. Hay mucha gente que pensó, home office, llévate el escritorio a casa. Espérate, tienes que dirigir distinto, evaluar distinto, pagar distinto y ensamblar distinto. Eso implica cambiar un chip, ¿vale? Y entonces, hoy el 60% de los CEOs del mundo, a la velocidad que está avanzando este mundo y las disrupciones que va teniendo, tu metodología para tomar decisiones ya es obsoleta. Hoy, a ver, mándame el proyecto, vamos a calcular la TIR, vamos a comparar el capital de este con este. Ya se te fue la oportunidad. Hoy tienes que desarrollar, sin duda alguna, la inteligencia intuitiva, como decía Malcolm Gladwell. Hoy la capacidad para tomar decisiones tiene que ver más con la intuición que con el análisis. E intuición no quiere decir, a ver, ¿qué se me ocurre? Hay toda una metodología para ello. Y a donde quiero llegar, es el libro que te decía que encontré en una librería, tal, que se llama Pensar a Mano. Y hoy, como dice Jorge, el mundo es una startup, hay que reinventarlo, hay que volver a aprender el switch. Lo que sí es que tenemos que regresar a pensar a mano y no dar nada, por supuesto. El autor de este libro, que no me acuerdo, ya estoy viejito, pero dice que en África, en Europa, todos los estúpidos mueren, en África no. Explico. Y él decía, mira, si hoy le quitamos, y lo estamos viendo en esta crisis, por el COVID se va a quedar, me está oyendo Darinel de Ámsterdam ahorita en Holanda, por el COVID se va a quedar Ámsterdam sin agua, no va a salir agua del grifo. ¿Cuántos holandeses crees que van a morir porque no tienen agua potable? Varios. En África, no puedes decir se van a quedar sin agua, porque como no la tienen que salir a buscarla diario, entonces nadie se va a morir de sed, porque asumen que no abren un grifo y sale agua. Asumen que todos los días tienen que salir a buscar agua. Y entonces hoy tenemos que volver a pensar a mano. Ese ejemplo de asumir que va a salir agua del grifo y que todo está hecho, hoy es ya anacrónico e irrelevante. Hoy tienes que pensar como el africano de salir a sobrevivir todos los días. Ahorita en la empresa, la que sea, olvídate de las utilidades. Ahorita es el flujo. Hay que buscar el flujo para sobrevivir. Entonces, yo creo que la reinvención, y aparte es curioso porque en todos los webinars que hablas, digas, vayas, escuches, hay frases y términos que se empiezan a prostituir, ¿no? Hay que reinventarse. Ahorita llega a cualquier reunión y me estoy reinventando, ¿no? Lo está haciendo todo el mundo. Así, emprender, que hasta antes de la crisis, a ver, emprender no es dejar tu changarro y poner un puesto de tacos, es salir de tu zona de confort para cambiar al mundo, desde donde estés, en la parte social, en la parte empresarial. Entonces, yo creo que una suma de todas estas ideas, y no como conceptos para quedar bien en un seminario, sino como conceptos profundos
filosóficos en los que hay que meterte y de verdad repensarte y reinventarte, pero de verdad. O sea, hay gente que me escribí esta semana un artículo que lo he llamado Zoom y corbata no van. O sea, yo te puedo apostar que todos los que están viendo, haríamos un experimento, que se levanten a ver quién tiene pijama, ¿no? O sea, a lo mejor nos vemos bien de aquí, pero que ver, vamos haciendo un quien vive aquí, ¿no? Entonces, hay otros elementos que... Entonces, lo principal que hay que poder hacer en esta crisis y es ver cómo realmente cambiamos el chip. El ser humano no aprende por las buenas. Siempre aprendemos con un par de bofetadas. Hay que ver esto como un par de bofetadas y entenderlo. Porque si no aprendes con 2 bofetadas, la vida después te da 2 patadas. Y después hace que tengas un accidente hasta que aprendas la lección. He dicho. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Pues, la verdad es que es realmente muy enriquecedor todo lo que nos comentas, porque sí, efectivamente, o sea, el cambio está en nosotros mismos, ¿no? Y lo comentaba Beto González, que fue CEO de Microsoft, que ahora sí que el cambio es decisión de cada quien y es decisión de cada quien el cómo vamos a hacer frente a todo esto. Y ahora sí me gustaría abrir el micrófono a las personas, no sé si quieran participar, hacerle alguna pregunta a nuestros 2 panelistas que tenemos el día de hoy, o si quieren escribirla porque a lo mejor les da pena abrir el micrófono, pues ahora sí que adelante. Pero a mí me gustaría, pues ahora sí que hacer como ese resumen de los comentarios que vinieron haciendo, porque tenemos que aprender a manejar el riesgo y tenemos que fortalecer ese conocimiento que tenemos, ¿no? El tema de la inteligencia, cómo medir la base de la incertidumbre, o sea, es un tema muy importante, o sea, el cómo vamos a hacer frente a esa incertidumbre, cómo hacer frente a todo lo que estamos viviendo el día de hoy y cómo el miedo nos puede ayudar a sacar lo mejor de nosotros mismos para poder aprovechar esa fuerza que nos puede dar el miedo. O sea, el tema de esta generación va a ser la mejor preparada de toda la humanidad. También es algo importante, o sea, hay algunos alumnos de preparatoria, hay empresarios, hay personas que también fueron tus alumnos, Juan José del IPADE, y la verdad es que el hecho de estar unidos en edades desde los 15 años hasta edades de los 60, un poquito más, la verdad es que eso nos muestra los cambios a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y en esa línea tenemos que pensar en qué es lo que tenemos que hacer para poder sobresalir y para poder seguir adelante. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta y quieran, Jorge, Juan José, ampliar un poquito más el tema. Yo estoy totalmente abierto, tú dime por dónde. Pues ahora sí que si quieres compartir alguna reflexión para todos los que nos están viendo y escuchando, valdría la pena. Pues mira, yo creo que ya estamos como también un poco harto de reflexiones. Yo creo que lo que necesitamos realmente es hands-on, tenemos que hacer cosas. Decía también Linda Rottenberg de Endeavor, un estudio que sacaron, que todas las ideas que se te ocurren que son maravillosas, si no haces nada en los siguientes 11 días después de que tienes la idea, se diluye totalmente. Entonces, todos tenemos muchos amigos que son genios de las ideas. Cualquier borrachito con 2 alcoholes te plantea una idea maravillosa. Sí, nada más que hay que echarla a andar. Y hay que echarla a andar siempre con lo que hay. Si vamos a estar esperando el mejor momento y espérate que tenga esto y espérate que esto venga y no tengo los recursos, hay que dar resultados con lo que hay. Y más que nunca esto cobra mucha importancia ahora. No, porque habrá gente que diga, espérate que esto cambie y voy a hacer. No te esperes, porque para mucha gente esto, o sea, es el día a día. Entonces hay que hacer cosas sin miedo a equivocarnos. Lo mencioné en algún seminario, o sea, Tel Aviv, que es la ciudad con el mayor número de startups en el planeta, en la primera vuelta el emprendedor que lanza una empresa tiene probabilidad de tener éxito de 5%. O sea, va a fallar 95% de las veces. Y el israelí promedio, judío promedio, no va y llora sus heridas. Capitaliza y lo vuelve a intentar, capitaliza y lo vuelve a intentar, capitaliza y lo vuelve a intentar. Y hoy tienes a Tel Aviv, Israel, siendo Startup Nation. 65% de éxito en lo que hacen.
porque se capitaliza el fracaso. En México, y esta es una tontería, pero cuando vas a una entrevista de trabajo, dicen, a ver, tus habilidades. No, hombre, soy inteligente, manejo Excel, bueno, como si Excel fuera una habilidad, pero bueno, hago todas estas cosas. Bueno, ¿y tus debilidades? Puta, mis debilidades. Pues que a veces soy muy responsable. Ay, a ver, ¿quién pone en su currículum las 5 empresas que ha quebrado? Nadie. En cambio, en Silicon Valley, donde está Jorge, es un valor agregado. En Israel, aquel que no haya tronado 7 empresas no cuenta como emprendedor porque asumes que has vivido el fracaso. Entonces, en una cultura bananera como la nuestra en México, que está cambiando, que sataniza el fracaso, que no entiende el fracaso como un medio de aprendizaje, sino entiende el fracaso como decirte, eres un fracasado y no sirves para nada. Entonces, una cualidad, aparte de la resiliencia y todo eso que está de moda en desarrollar, debes de tener la autoestima en su sitio. Si no, difícilmente vas a poder sortear esta crisis y difícilmente vas a poder innovar. Te cedo la palabra, Jorge. Pues mira, ahí definitivamente, o sea, lo que tú dices, definitivamente Israel es un extraordinario ejemplo y es algo que aprender. Y aquí hay una pregunta que en el chat que dice David Abundis, ¿cuáles crees que sean los principales malos lastres del pensamiento emprendedor mexicano? Y yo creo que aquí hay un tema que hay que ver. Para empezar, ¿por qué hablamos de ¿cómo se llama? Malos lastres? Lo que tenemos que pensar es cómo hacer las cosas. Y yo creo que ese es uno de los primeros principios que yo diría. En vez de que estemos buscando por qué no hacemos las cosas, estamos buscando por qué, debemos buscar qué hacer. Yo digo que muchas veces el mexicano tiene una característica que a mí me fascina criticar, que es el mexicano es especialista en agarrar cualquier cosa sencilla para hacerla complicada, para después demostrar por qué no pudo hacerlo. Y entonces, en vez de que tratemos de simplificar, estamos complicando y nosotros somos el enemigo número 1. Entonces, yo creo que aquí en ese sentido, ahorita, y hace rato lo mencionaste de alguna manera muy interesante, Juan Manuel, el hecho de cómo estamos nosotros, Juan José, perdón, cómo estamos haciendo nosotros para cambiar la mentalidad en alguna forma. Y hablabas del PIB y hablabas de que si iba a ser una U, una B. Yo creo que aquí hay 2 condiciones. México tiene 2 tragedias. O sea, tenemos el COVID y tenemos lo que se llama gobierno, que estaba en una conferencia recientemente con Enrique de la Madrid y decía gobierno, o sea, así preguntando en una manera cuestionable. Y es un tema que no me gusta meterme con el tema del gobierno, pero a final de cuentas hay algo que nos está forzando a hacer un punto. Esta crisis, aunada con la ayuda que estamos recibiendo gratuita por este gobierno, está haciendo que nosotros tomemos más conciencia y empecemos a actuar. Y esa actuación, cuando decimos qué es las características que el emprendedor mexicano debe tener, lo primero que tiene que tener es una métrica muy clara. Una empresa está para producir un beneficio que se le va a entregar a un usuario. Y eso es lo más importante. Muchos dicen es que yo tengo que ir a buscar, ¿cómo se llama? El capital de riesgo, tengo que buscar que me dé 3 centavos el gobierno para hacer mi emprendimiento. Entonces, la verdad, todo eso son herramientas. Lo importante es tener claro ese propósito de qué quiero hacer y qué voy a resolver. Y esto tengo que convencerme de que el éxito depende de que mi cliente compre lo que yo estoy ofreciendo en una manera que le satisfago la necesidad, sea adecuado. Yo no soy amante de decir soy barato. O sea, cuando alguien me dice soy barato, les digo que eso no es el caso. O sea, si tú estás haciendo algo que vale la pena, hay que pagar lo que vale, no por ser barato. Y tercero, yo diría que algo de lo que tenemos que ver es muy importante, es tener con esa endureza, con esa resiliencia que mencionas, Juan José, de Israel, es salimos al mercado y el cliente dice, no lo compro, no lo hago, y entonces hay que preguntar, hay que tener humildad para decir, oiga, ¿y por qué no lo compra? Pues porque es muy caro, porque es muy complicado, porque hay algo mejor en el mercado. Eso que me dice, no, es que estoy vendiendo algo que porque no lo consigues aquí en México lo voy a hacer yo. Pues espérate, pues el día que yo lo necesite me voy y lo busco en China y lo traigo aquí. Tú tienes que tener un producto que sea
mejor, más productivo, con más beneficios, y el precio tiene que ser, a mi punto de vista, yo no hablo de barato, hablo de que sea un precio razonable, que el beneficio entregado justifique lo que yo estoy gastando por ello. Y entonces aquí la mentalidad es que hay que enfocarnos a dónde está realmente el problema. El problema está hoy en día, para empezar, ¿qué necesidades existen? Hace rato hablamos de transformación digital. Yo vi una tremenda área de oportunidad en eso que tú dices de liderazgo remoto, Juan José. El tema de liderazgo es el problema del líder, pero ahora toda la gente que está en la organización tiene que hacer todo el cómo aprender a vivir en un nuevo mundo distinto en que todas mis reuniones son a distancia, cómo manejo documentos, cómo manejo correos, cómo manejo mi productividad, y todo esto son áreas de oportunidad. Entonces, ¿qué herramientas nos vamos a inventar? Hoy pues, estamos acostumbrados a ver en el Zoom University cuadritos todo el día. Yo quisiera verlo de alguna manera un poquito más agradable. ¿Cómo va a haber nuevas interfaces, nuevas maneras de trabajar? Porque hoy debemos aceptarlo. El teléfono está muerto. El teléfono, hagan cuentas, ¿cuántos minutos de uso de teléfono puro han hecho en los últimos meses y cuántas horas llevan de videoconferencias por cualquiera de las herramientas que existen en el mercado? Sí, totalmente. El tema de las horas, yo creo que ya todos las excedimos en lo que habíamos pensado en algún momento. Y bueno, a ver, les voy a compartir algunas preguntas y comentarios que tenemos de las personas. Alfonso Silva nos dice, coincido con los panelistas, en especial que hoy en día se está prostituyendo todo el tema virtual, ¿no? Considero que no se refleja cuantitativamente. Alejandro, ¿nos ayudas en apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Considero que no se refleja cuantitativamente, económicamente, pues todo será en vano. Excelente presentación de reflexión. Gracias a ti, Alfonso. Leonardo Galindo nos pregunta, ¿cuál es su visión en donde las instituciones educativas se resisten a cambiar su esquema educativo? ¿Esto significa que se encuentran en una zona de confort? Sí, la verdad es que sí, porque, a ver, no solo en esta coyuntura, había muchos profesores, que tú debes de conocer también, seguramente no están en la UP, están en otro lado, pero seguían con el método que les había funcionado toda la vida, y lo único es que no entendían lo que el alumno. Hoy, sin duda, el Zoom y el inglés, por ahí va la educación a distancia, en el delivery. Y en los contenidos tenemos que darles herramientas para que puedan atender a un mundo que es más disruptivo, que va a una velocidad distinta y que requiere estar cambiando no solo ahorita. Por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho, el libro es malo, ¿no? Pero el título es muy bueno. Cuando Felipe González, el presidente de España, termina sus 16 años de mandato y de transformar España, se va con el editor del diario El País y escribe un libro que se llama El futuro ya no es lo que era antes. Y puede sonar ridículo el título, pero es genial, porque en la época de mis abuelos, el futuro era medianamente predecible. O sea, en este país decías, bueno, el PRI va a lanzar al tapado, ese va a ser el presidente, va a venir devaluación, tipo de cambio, y podías predecir. Hoy no tenemos la más remota idea de lo que va a pasar. Y bien decía Jorge, o sea, con el cabecita de algodón que se le ocurre un día una cosa en la mañana y otro día en la tarde y otro día y tal, y recula en una y tal, hoy tenemos que estar preparados para cualquier estupidez. Y entonces, esas herramientas, no muchos de las personas, fíjense, las va a adquirir en una escuela. Hoy eres selectivo para tu formación. Esa onda de tener un título, y no importa que seas burro, pero ten un título de licenciado, cada vez va a valer muchísimo menos. El mundo se está enfocando a desarrollar habilidades. Y si no te las dan en la escuela, las vas a buscar en otro lado. Porque hoy tiene sentido aceleradoras, organizaciones como la tuya, como Spark, como aceleradoras de negocios, como incubadoras, porque las universidades no han respondido a esa necesidad. Y el emprendedor va a una velocidad que no se puede parar. Y entonces va a ir agarrando herramientas de donde las hay. Y si no las hay que desarrollarlas. Si las escuelas, ya sin la crisis, hubieran hecho la chamba, no habría aceleradoras, no habría incubadoras, no habría tal, porque lo hubieran registrado.
Y ahorita vas a ver cómo van a surgir estos chicos que no quiere decir que sea bueno o malo, pero estos que están desarrollando el MBA en 15 minutos de clases todos los días y tal, ¿no? Es una necesidad y están teniendo un crecimiento bestial. Y hoy lo decían, Zoom vale más que las 7 aerolíneas más grandes del mundo. O sea, y lo logró en 4 o 5 años un inmigrante. O sea, ese es el tema. Hoy, efectivamente, estamos en la generación, en la era donde el conocimiento es lo que rifa. Conocimiento y habilidad. Y si las universidades no se dan cuenta de eso, la persona que los necesita sí, y va a buscar a llegarse de eso. Y los que saben, hoy como hay una fuente de conocimiento, ¿por qué tenemos este seminario? ¿Y por qué lo estamos compartiendo con toda la gente? Porque vemos gente preocupada como nosotros tres y los que nos están oyendo, en el que dice, oye, yo medianamente sé de esto, o tengo una idea sobre esto, quiero compartirlo. Y ustedes hagan lo que se les dé la gana, pero déjame expresarme en que creo que esto va por aquí. Así va a ser. Y el que no lo entienda así, o sea, hoy yo le decía a una universidad local que están invirtiendo millones de dólares en hacer un estacionamiento para 1,000 vehículos. O sea, no seas imbécil. Ya no van a venir. O sea, a ver, no todo va a ser a distancia. Cuando la normalidad regrese va a ser un blended. Clases presenciales, pero se tiene que justificar realmente que sea presencial, para las razones que sean. Y la convivencia de la gente no puede parar. Pero van a ser otras que van a ser en línea, sin duda. Entonces, invierte en una plataforma sólida de educación en vez de hacer 1,000 cajones de estacionamiento. Entonces ya no alegué ni voy a dar el nombre, pero ahí tienen un ejemplo. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Gracias. Alfonso Silva también nos pregunta, para ambos panelistas, si se pudiera resumir su plática en 5 puntos, ¿cuáles serían esas recomendaciones puntuales? No sé si quieres de una vez, Juan José, ya que estás aquí. Bueno, yo lo resumo en vivir cómodo en la incertidumbre, aprender a fracasar, salir de tu zona de confort. No puedes ser buen directivo si primero no eres buena persona y volver a pensar a mano. Ahí están, 5. Muy bien. Jorge. Bueno, yo ahí comparto mucho ahorita lo que acaba de decir Juan José, de el futuro no será, no es lo que era antes. Yo acabo de dar una plática recientemente que la titulé precisamente El nuevo futuro del futuro, o sea, visto en esa óptica, porque al final de cuentas sí creo que eso. Entonces, entre mis puntos que yo diría es el futuro tiene un nuevo futuro y es algo de lo que tenemos que ver. Todo eso vale la pena tomarlo en cuenta. Hay que aprender a resolver retos. Yo creo que si algo va a cambiar es la mentalidad en que en vez de aprender para conocer, vamos a aprender para resolver. Y esto yo diría que es muy importante. Lo cual nos lleva a un punto muy importante. Para mí todo esto, que es un cliché que he oído muchísimas veces, pero cada vez veo un reto más interesante, el cual invito a todos a que me ayuden a resolverlo, es, todo el mundo hablamos de aprender a aprender. Y la pregunta es, ¿cómo aprendemos a aprender? La verdad es que todavía no he visto un curso, una forma de hacerlo, y es algo en donde ayer acabo de dar una plática muy interesante de cómo aprendizaje organizacional, y discutíamos cómo mides el aprendizaje. Alguna vez estábamos aquí en Singularity University en un evento, y uno de los emprendedores dice, yo quiero desarrollar una tecnología para que la persona que está en un auditorio o en un salón de clases pueda ver en las personas que tanto están aprendiendo. O sea, la verdad, suena interesantísimo. No tengo la más remota idea, y la discusión fue por muy larga ese día ahí en Singularity University. Nadie sabe cómo hacerlo, pero imagínense que uno está dando una clase y que haya un indicador o un monitor, algo que yo vea que esta persona sí esté aprendiendo y hay personas que no. Esto, ¿cómo hacerlo? No tengo idea. Entonces, aprender es mi tercer punto. La otra es, dejemos de pensar en que vamos a fracasar. Pensemos en qué vamos a aprender cada vez que hacemos algo. Y esto yo sería que es un cambio tremendo. Y algo que hablamos en una forma indirecta, como a lo largo de esto, pues es cómo tenemos una mentalidad, el mindset que tanto hemos hablado, que yo hablo mucho del minimum viable mindset. Hoy tenemos que tener un mindset para salir a sobrevivir en el mundo y tener éxito.
así como los scouts cuando salían a hacer sus viajes de exploración y la primera vez, pues hoy tenemos que salir a explorar el mundo, porque hoy el mundo que vimos no es el mismo mundo que conocimos. Sí, y bueno, también en esa línea, Adriana Preciado hace una pregunta. ¿Qué otras sugerencias pueden dar para quien dirige Capital Humano? A ver, está muy simple. Adriana, ¿dijiste? Adriana. A ver, Adriana, hoy más que nunca te tienes que centrar en los talentos de las personas, sino en las debilidades. Y pongo este ejemplo bobo de siempre. Hoy si una mamá tiene un niño que es bueno para la música, pero burro para las matemáticas, la mamá tonta, pero bien intencionada, le da clases de matemáticas. Y entonces acaba teniendo un matemático mediocre y un músico frustrado. Cuando lo que debiera hacer la mamá es darle clases de música, explotar el talento, desarrollarle el lóbulo frontal, y la tontería de las matemáticas se va a resolver de manera automática. Eso llevado a la empresa. Hoy tienes empresas con personas con debilidades fuertes, porque se centran en las debilidades de las personas y las atacan, y con talentos desperdiciados. Si ya contrataste un par de manos, acuérdate que viene gratis un cerebro. Entonces, céntrate en los talentos de las personas y explótalos, en vez de centrarte en las utilidades, en las debilidades y fortalecerlas. No quieras empresas llenas de personas con debilidades fuertes y talentos desaprovechados. Muy bien, muchas gracias. Ahí me gustaría agregarle algo. O sea, yo tengo ahí en mi colección de frases algún día cuando llegué yo a California, que empecé a buscar y decía que vamos a buscar los talentos mexicanos y creamos la Red de Talentos, que es una organización que hoy se llama la Red Global de Mexicanos. Pero cuando empecé a tener muchas interacciones, tuve críticas y me decían, ¿por qué tengo que ser talento? Y le digo, bueno, es que hay que diferenciar claramente en talento, sí, en talento. Y eso que tú dices, hay que desarrollar la capacidad positiva y no enfocarnos en la capacidad negativa. Y esto yo le llamo que es mucho el método del champán, ¿no? Es como las burbujas del champán. Hay que hacer que las cosas buenas salgan y las cosas malas se queden ahí o se vayan al fondo. Y eso es algo de lo que tenemos que hacer. No se trata de matar las cosas malas, se trata de hacer mejor las cosas buenas. Y esto es, a mi punto de vista, una de las cosas muy fuertes, y esas cosas buenas se desarrollan y crecen en sí mismo, desarrollando un talento crítico, porque algo que muchas veces, si hace rato decía Juan José, me fascinó, cuando dice, ahorita nos echamos flores y al rato discutimos. Tenemos, cuando hablamos de tener puntos de vista, hay que defenderlos, comentarlos, y es cómo aprendemos de lo que estamos discutiendo, no cómo estamos quedando bien uno con otro, porque al final de cuentas la amistad es una cosa, lo que aprendamos es otra. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Teresa Reyes nos hace la pregunta: las instituciones educativas tienen una función social, las interacciones son claves. ¿Cómo visualizan los entornos educativos en un futuro próximo? ¿Vas, Jorge, o quieres que...? Pues bueno, yo sí creo que uno de los grandísimos cambios que se están empezando a ver ahorita muy, muy fuertes es en el sentido de, ¿cómo se llama?, poder tener una parte de retos. O sea, el manejo de retos yo creo que va a ser tal vez la parte más crítica para poder hacer cosas interesantes. Y yo creo que ahí tenemos que enfocarnos a que esa capacidad de nuevas cosas las hagamos más rápidos y más eficientes. Entonces, yo ahí sí creo que por ese lado va el asunto. Muy bien. Luego, José Edgar dice, durante esta cuarentena, ¿ustedes creen que todos los emprendedores van a mejorar personalmente? A ver, eso es relativo, ni todos ni ninguno. O sea, va a mejorar el que quiera mejorar. O sea, siempre que generalizas cometes una injusticia. Va a mejorar el que entienda que tiene que mejorar. Y ahí va a haber otro tarado que va a vivir jugando videojuegos. O sea, no podemos dar una fórmula. Lo que sí debo decir es que debiera de mejorar. Y la cuarentena es el pretexto ideal, no como anillo al dedo, como dice el tarado de López Obrador. Es el pretexto ideal para que te formes como persona, que ya lo debieras haber hecho con o sin cuarentena. Es correcto. Muy bien. Jorge, ¿quieres complementar algo o continuamos? Pues, o sea, yo sí creo, yo quisiera tener una mentalidad muy, muy optimista. Todo el mundo va a aprender algo y va a ser mejor.
Ahora, no todo mundo se va a dar cuenta que es mejor. Y yo creo que ahí hay un tema, yo uso una frase que digo, ojalá algún día aprendas lo que hiciste. Que esto es, muchas veces hacemos cosas, las ejecutamos bien, pero no reflexionamos y recapacitamos de que lo sabemos hacer. Y yo creo que este es un momento que, pues, afortunadamente, al menos en mi caso, yo normalmente duermo poco y cosas por el estilo, y ahora con todo esto me siento más emocionado y me despierto más temprano. Y no hay placer más increíble de pasarse 15 minutos antes de empezar el día en la oscuridad, oyendo los pájaros en los árboles y reflexionando qué es lo que hice el día de ayer y qué es lo que voy a hacer el día de hoy. Antes a lo mejor no te daba tiempo porque salías corriendo, y hoy pues ese tiempo de transporte lo puedes usar para un fin de reflexión muy positivo. Bien. Muchas gracias, Jorge. Manuel Carvajal recomienda un libro, El Cisne Negro, de Nassim Nicholas, El impacto de lo altamente improbable. Luego, Guillermo Cerón, un saludo a Sparco por esta iniciativa. Muchas gracias, Guillermo. Tere García, muchas gracias por compartir sus experiencias realmente formidables. Adriana, gracias. Alfonso Silva, gracias. Miguel Juárez nos hace una pregunta. Hola, buenos días. Durante esta cuarentena, ¿qué papel tiene el docente y qué papel tendrá después de la cuarentena, según su punto de vista? Creo que eso ya lo hemos hablado, es fundamental. Pero el docente meramente es un medio, tiene la mayor responsabilidad, la tienes tú de formarte, y el docente, lo mencionaba Jorge en un principio, pues ahorita estamos compitiendo, mira, y creo que debemos ir cerrando porque ya hemos perdido 20 personas. ¿Qué responsabilidad tenemos? Pues que estamos compitiendo ahorita con 80,000 webinars, y entonces hacer que la gente se quede aquí es que lo que estamos diciendo tiene algún sentido o algún valor. Cuando la gente le empieza a perder sentido, valor, o el tiempo, ya nos excedimos, ¿qué hace? ¿Le cambia al otro seminario o va a echarse un café? O dice, bueno, ya entendí lo que tenía que entender. San se acabó. Sí. Me parece. Muy bien. Y bueno, Tere Reyes, muchas gracias a ti. Y bueno, pues ahora sí ya, ya nada más para concluir. Gracias, Juan José, gracias, Jorge, gracias por la desmañanada, que ahora sí que fue un esfuerzo de parte de ustedes, les agradecemos muchísimo. Y bueno, pues nada más compartirles estos 3 aprendizajes que comentaba Juan José, que debemos aprender a vivir en la incertidumbre, aprender a salir de la zona de confort y aprender a fracasar y capitalizar ese aprendizaje, ¿no? Y ya nada más para cerrar, les quiero compartir una frase que decía William Shakespeare: dulce es el fruto de la adversidad, que como el sapo feo y venenoso, lleva en la cabeza una preciosa joya. Entonces, ya nada más quédense por favor con esta frase. Muchas gracias a todos, que tengan un súper viernes chiquito, como dicen por ahí en un programa de radio, y que lo pasen súper bien el fin de semana. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, saludos.